Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En una noche que parecía destinada a ser una celebración más del mundo del espectáculo turco, con la elegancia habitual de una gala benéfica en un lujoso hotel de Estambul, se produjo una de esas escenas que marcan un antes y un después en la memoria colectiva. El salón estaba vestido de gala, alfombra roja impecable, luces que titilaban como estrellas, cámaras de televisión apostadas en cada rincón y un ambiente donde el glamour se mezclaba con la expectativa. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que aquella velada iba a transformarse en un escenario cargado de tensión, emoción y sorpresa, gracias a la voz de una de las actrices más queridas del país, Afra Sarıoğlu. La joven intérprete apareció ante los focos envuelta en un vestido marfil que resaltaba cada rasgo de su silueta. Su sonrisa iluminaba el pasillo de la alfombra roja, pero quienes conocen el lenguaje de los gestos pudieron notar en sus ojos un halo de inquietud. En los últimos meses, los rumores sobre su pasado sentimental con el actor Mert Ramazan Demir habían sido el pan de cada día en los portales de farándula, y la coincidencia de ambos en el mismo salón generaba un magnetismo imposible de ignorar. El instante decisivo llegó cuando Mert hizo su entrada, del brazo de su actual pareja. Los flashes explotaron en cascada, los fotógrafos corrieron para capturar el encuentro, y el murmullo de los presentes se convirtió en un eco incontrolable. Afra, que permanecía cerca del escenario principal, apretó los labios y alzó la mirada con determinación. Lo que sucedió a continuación dejó a todos petrificados. Con paso firme, la actriz solicitó un micrófono al presentador de la gala y subió un escalón para asegurarse de que nadie perdiera detalle. La música de fondo se desvaneció, los cuchicheos se apagaron, y en un silencio sepulcral, Afra tomó aire y pronunció unas palabras que, en cuestión de segundos, se convirtieron en titulares globales. Quiero aprovechar este momento para aclarar algo. Sé que muchos se preguntan sobre mi vida, sobre lo que ocurre conmigo. Hoy, aquí, lo confirmo, estoy embarazada. La declaración cayó como un trueno en medio de una noche aparentemente rutinaria. Invitados y periodistas se miraban incrédulos, algunos se levantaron apresurados. Otros activaron sus teléfonos para grabar la escena. Mert, sorprendido y paralizado, permaneció en silencio mientras su acompañante le susurraba algo al oído. Afra, con voz serena pero cargada de emoción, continuó unos instantes más. He guardado silencio porque quería vivir este proceso de manera íntima. Pero ante tanta especulación y tantos titulares falsos, he sentido la necesidad de hablar. No busco escándalos ni peleas. Solo pido respeto. Estoy atravesando un momento delicado y al mismo tiempo maravilloso. Lo que siguió fue un torbellino mediático de dimensiones extraordinarias. En cuestión de minutos, las redes sociales se incendiaron, #Afra Sarıoğlu, #estoy embarazada y #confesión en vivo se convirtieron en tendencia mundial. Vídeos de la escena circularon en Instagram, Twitter y TikTok con millones de reproducciones. Columnistas celebraban el coraje de la actriz, mientras otros analizaban cada gesto de Mert durante la confesión. La prensa sensacionalista no tardó en dedicar portadas completas a reconstruir lo sucedido. La cronología de la relación pasada de Afra y Mert, las especulaciones sobre su ruptura, las miradas cruzadas en la gala y el eco inmediato de la declaración. Analistas de medios coincidieron en que, aunque se trataba de un momento explosivo, Afra lo había enfrentado con elegancia, sin acusaciones, sin victimismo, mostrando vulnerabilidad y fortaleza a la vez. Al abandonar el escenario, la actriz fue conducida a un rincón más discreto donde varios amigos la abrazaron y la felicitaron. Según testigos, Afra se mostraba aliviada, como si se hubiera liberado de un peso enorme.
No hubo lágrimas ni escenas dramáticas, solo una mezcla de serenidad y cansancio. Los más cercanos confesaron que llevaba semanas debatiéndose sobre si hablar o no, y que la entrada de Mert con su nueva pareja fue el detonante para tomar la decisión definitiva. Mientras tanto, la maquinaria mediática se puso en marcha. Los noticieros reconfiguraron sus emisiones de la noche para incluir la escena completa. En las primeras horas, el vídeo superaba varios millones de visualizaciones y, al día siguiente, los programas matinales repitieron la secuencia una y otra vez. Los invitados a la gala dieron sus versiones, algunos describieron un silencio casi eterno en la sala, otros hablaron del murmullo ahogado que siguió a la confesión. Panelistas debatieron si era el momento adecuado para un anuncio tan íntimo, pero la mayoría coincidió en que se trataba de un episodio histórico en la prensa rosa turca. Mert Ramazan Demir, en contraste, optó por el silencio. Ni entrevistas ni declaraciones. Únicamente una publicación en redes sociales con una foto neutra y un breve mensaje: respeto y calma. Un gesto interpretado como intento de mantener la discreción, pero que no logró frenar la ola de especulaciones. Por su parte, Afra se retiró del ojo público y colgó una sola imagen en blanco y negro en su perfil. Gracias por el cariño. Necesito paz en esta etapa. Esa publicación alcanzó millones de interacciones y desató un aluvión de mensajes de apoyo. Muchos seguidores afirmaron sentirse identificados con su decisión de tomar el control de su propia historia. La escena de Afra con el micrófono en mano, respirando hondo ante un público expectante, ya se considera un hito reciente de la cultura del espectáculo. Para unos fue un acto de valentía, para otros, un golpe mediático calculado. Pero todos coinciden en que lo que ocurrió aquella noche cambió la percepción pública de la actriz y marcó un punto de inflexión en su carrera. Y ahora la pregunta es para ti, espectador de MR Magazine, ¿qué opinas de la confesión de Afra Saraoglu? ¿Crees que eligió el mejor momento para revelar algo tan íntimo? ¿Qué harías tú en su lugar? Queremos leer tus comentarios, porque tu voz también es parte de esta conversación. No olvides que en MR Magazine siempre te traemos las historias más impactantes del mundo del entretenimiento. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte ningún detalle. Y si quieres apoyar de una forma especial nuestro trabajo, recuerda que con el botón unirse, puedes formar parte de nuestra comunidad exclusiva y ayudarnos a seguir creciendo. La confesión de Afra seguirá dando de qué hablar durante semanas. ¿Y tú, qué estrella turca te gustaría ver próximamente en nuestro canal? Déjalo en los comentarios, porque tus sugerencias son esenciales para que juntos construyamos la agenda de los próximos vídeos de MR Magazine. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.